Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la defensa integral de la nación. Bueno, ojo, oído, pendiente, en alerta, todo lo que es la vicepresidencia de defensa integral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Especial atención a los mandos del grupo de los 70, Videín, que es el grupo de los 70, bueno, ya sabemos, los 24 responsables en las entidades federales, ¿verdad? Y los 46 municipios más poblados del país, comprenden el grupo de los 70. Pero bueno, son toda la organización. Nosotros tenemos una organización a nivel municipal en los 335 municipios, una organización a nivel parroquial en las 1.141 parroquias y tenemos una organización para la defensa integral de la nación en cada una de las 14.187 VC. Bueno, pendiente, aquí lo veníamos diciendo en el programa, que el plan de varios de estas personajes de la oposición que son candidatos a eso que llaman primaria, es un plan de violencia, porque cuando se inscriben 3 personas ahí inhabilitadas para el CNE, sabemos que lo que viene es un plan de violencia, ¿no? Ahora, esto no es nuevo, fíjese, lo que no puede pasar es que nos agarren con la ingenuidad, ¿verdad? Y que nos agarraron en el 2014 y el 2017 con las guarimbas. Yo sé que no, porque la organización que tenemos hoy en día y las fortalezas que tenemos hoy en día, bueno, no, son superiores, altamente superiores a eso, ¿no? Cuando se dieron esas guarimbas de 2014 y 2017. Hay que recordar que fue semejante, ¿no? Ellos repiten el mismo libreto, la oposición golpista repite los mismos libretos, ¿no? Hay que recordar que para la reelección del presidente Hugo Chávez en el 2012, hay que recordar que ellos hicieron primarias también. Y allá estaba Leopoldo López, aprovechó la primaria para darle la vuelta al país y conformar las células esas violentas. ¿Y quiénes la dirigían? Bueno, eso es lo que están haciendo ahorita. Pero bueno, el día 20 de este mes, de agosto, es decir, hace 2 días, ¿verdad? Se hace público un video de Ledesma donde confiesa, bueno, que es una rebelión a la desobediencia civil y la rebelión militar, es decir, a crear focos de violencia para el plan del imperio estadounidense, que siempre ha sido fomentar la guerra civil en Venezuela para después ellos invocar la intervención humanitaria, ¿verdad? Y invadirlo militarmente. Escuchemos entonces la palabra del golpista Ledesma. Yo quiero, sobre eso que tú estás diciendo, Ángel, yo me quedo, ya como para cerrar, con 2 cosas, con que si hay un plan y que el objetivo es la rebelión civil, acompañada de la rebelión militar. Ese es el objetivo. Yo me quedo con eso aquí. Es que la única manera de poder llevar adelante la inscripción de una mujer que está siendo vetada por el régimen, claro, es poniendo en marcha la desobediencia civil. Y el apoyo de los militares, el apoyo a la Constitución por parte de los militares. Y se están hablando con militares, y eso es normal, y eso no es promover ninguna, eso no es conspiración. Claro, no hay conspiración, y hay gente que llaman y hablamos y piden que no digamos su nombre, y piden a veces que ir disfrazados. Todo eso es natural. María Corina ha venido agotando todas las diligencias. Cuando hubo que invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo hicimos en conjunto. Cuando hubo que invocar en Naciones Unidas el concepto de responsabilidad de proteger, lo hemos hecho. Cuando comenzamos a girar desde el año 2018, promoviendo la investigación en la Corte Penal Internacional, lo hicimos y lo seguimos haciendo y no vamos a abandonar esa ruta. Cuando hubo que promover la salida, también lo hicimos. El 2 de febrero del año 2014, eso trajo sus consecuencias. Ahora hay una nueva etapa y nuestra lucha se adecúa a esa etapa sin dejar de lado los valores y principios, porque los valores y los principios se pactan y se negocian. Sí. Bueno, ahí vimos clarito, pues, el plan ya salieron a decirlo, ¿no? Ahora, eso no es casual, hay que estar máxima alerta, miliciano, comando de la milicia, máxima alerta, la vicepresidencia de defensa integral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y ayer sobre este tema se pronunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en el programa Con Maduro Más. Escuchemos qué dijo ayer el presidente Nicolás Maduro.
Lo vengo diciendo desde el primer programa con Maduro Más. Se está sembrando odio, división, porque los sectores de extrema derecha quieren llevar al país otra vez a las guarimbas, otra vez a la división, al odio, otra vez al intento de golpes de Estado para ser llamados a la intervención militar del imperialismo norteamericano sobre nuestro país. No le bastó con meterle 900 sanciones contra Venezuela. Es el mismo sector, el mismo grupo. A confesión de parte, relevo de prueba. Ahí está. La declaración no puede ser más clara. Hoy el fiscal de la República, Tarek William Saab, dio unas declaraciones, actuó rápido, a tiempo, y hay que acompañar y apoyar a todas las instituciones para que en Venezuela se haga justicia. No se le puede permitir al fascismo, al golpismo, que vuelva a llenar las calles de violencia, que vuelva a llenar al país de confrontación estéril. No se lo podemos permitir, bajo ningún aspecto. No a la guarimba, no al golpismo, no al intervencionismo, bajo ningún aspecto. Y yo le hablo al mundo. El mundo está claro, pero con estas declaraciones queda desnudo, completo, Antonio Ledesma y todos sus grupos golpistas. Todos los grupos golpistas, a quien él apoya, todos los grupos, quedan al desnudo. Y nosotros tenemos que prepararnos institucionalmente. Y tenemos que prepararnos como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho y hemos ganado, hemos triunfado. Siempre lo hemos hecho y hemos defendido nuestro país, su soberanía y su paz. Yo llamo al pueblo de Venezuela a defender la paz, la soberanía, la unión interna. Llamo al pueblo de Venezuela a la máxima organización en esta etapa para garantizar la máxima movilización. Y voy a activar, ya estuve conversando con el compañero Diosdado Cabello Rondón y he dado la orden de activar de inmediato todas las cuadrillas de paz, más de 4 millones de líderes y lideresas del país que son jefes y jefas de cuadrillas de paz, hasta en el último rincón de Venezuela, de norte a sur, de este a oeste, cuadrillas de paz, y garantizar la unión cívico-militar. A los 4 millones de milicianos y milicianas, además, les digo, a los 4 millones de milicianos y milicianas activados en el plan especial antigolpe para garantizar la tranquilidad, la paz. No podemos permitir hechos de violencia. Estamos en mejores condiciones organizativas. Vamos, dice el presidente Nicolás Maduro, bueno, a perfeccionar cada día más nuestra unidad, la unión cívico-militar, nuestro sistema de movilización. Fíjense que a partir, hay que recordar, vamos a recordar 3 momentos fundamentales que hemos avanzado precisamente. El presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro, previendo para que esto no pasara y en base a las experiencias del año 2014, es decir, de la guarimba de 2014 y de 2017, en el año 2018 el presidente Nicolás Maduro ordena una expansión y una reorganización territorial de la milicia bolivariana. Bueno, actualmente tenemos 4.3 millones de milicianos, ¿verdad?, inscritos, registrados, que conforman todo el sistema de defensa comunal. Y de ellos tenemos más de 900.000, exactamente 922.000, más de 922.000 compatriotas que ya están entrenados para la lucha armada en el método táctico de resistencia revolucionaria. Fíjense esto, es una creación heroica, la milicia bolivariana es una creación heroica de nuestro comandante Chávez en el 2009, que lo hace bajo la reforma de la ley de la Fuerza Armada Nacional, Bolivariana. Y es el presidente Nicolás Maduro, fíjense ahí que vamos a escuchar este próximo video, préstele atención, el presidente Nicolás Maduro, que a partir de abril del 2018 desarrolla todo un sistema de expansión y de reorganización territorial de la milicia
Y entonces vamos a escuchar el próximo video, que tiene dos tiempos. Como yo digo, el primer tiempo fundamental de la milicia. Chávez en el 2009, este video tiene dos intervenciones. Una primera de Chávez en el 2009, donde él especifica que la principal misión de la milicia es el combatiente ahí, a donde vive, ¿verdad?, para defender su territorio. Esa es la primera misión. Y luego vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro 10 años después, ¿verdad?, en el 2019 Chávez está hablando porque ahí aprobó la ley de la reforma de la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y 10 años después, en una reunión en la Academia Militar de Venezuela, eso fue en enero del 2019, con los 1.159 comandantes de agrupamientos populares de defensa integral, que son a nivel parroquia, bueno, hablando sobre la estructura. Para mí es uno de los escalones fundamentales de comando en este tipo de guerra indirecta que quiere aplicarnos el imperio estadounidense para llevarnos a una guerra civil. Uno de los escalones fundamentales son los agrupamientos populares de defensa integral de la nación, las APDI. Escuchemos entonces el video. Repito, inicialmente habla Chávez, eso es en el 2009, cuando le da nuevo concepto operacional a la milicia bolivariana, y después habla el presidente Nicolás Maduro 10 años después, en el 2019, ya con una consolidación de una estructura territorial. Escuchemos. Y lo más importante no es el tanque o el misil antiaéreo, lo más importante es el soldado, el hombre. Necesitamos soldados cada día más conscientes, comprometidos con la patria, con el pueblo, con la revolución. Listos para la guerra, para defender la patria ante una agresión del imperio norteamericano. No, pero es allá donde viven, no es para moverlos para acá, para Caracas, a un desfile o 2 días, un fin. No, allá donde viven. Allá donde trabajan la tierra. La estructura de base, la estructura, la célula. Tenemos 1.159 agrupamientos populares de defensa integral con su jefe, con su jefa, con sus mandos y con su estructura para movilizarse en defensa de Venezuela, de la paz y de la patria, al llamado inmediato de su comandante en jefe. 14.383 bases populares de defensa integral que toman la escuela o el liceo como referencia organizativa y de articulación con la comunidad, con su comandante. Pero además tenemos la estructura de base, la estructura, la célula en el barrio, en la comunidad de todo el territorio nacional. Es la Unidad Popular de Defensa Integral, la bien y querida, la bien conocida y querida UPDI, famosa la UPDI, Unidades Populares de Defensa Integral, UPDI. Bueno, como pueden notar, hay toda una estructura para la defensa comunal y para evitar esas intenciones de llevar a Venezuela a una guerra civil. Bueno, tenemos una estructura que no teníamos en el 2014 y en el 2017, cuando quisieron llevarnos a una guerra civil. Pero además de eso, entonces es el que yo considero el primer momento estelar, ¿verdad?, de las órdenes impartidas estratégicamente por el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro. Después viene un elemento fundamental, que para mí también es el segundo momento, que yo digo que tiene una gran importancia estratégica, que es que el presidente Nicolás Maduro ese mismo año ordena una reforma profunda, una revisión profunda de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la sube de rango. Y resulta ser que la Asamblea Nacional Constituyente en enero del 2020 aprueba la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero vamos a escuchar un video para que ustedes vean la trascendencia de lo que fue esa ley. Vamos a escuchar al general en jefe, Vladimir Padrino López, quien presentó la ley ante la Asamblea Nacional el día 15 de diciembre del 2019, cuando la Constitución cumplía 20 años de ser aprobada. Ahí dice elementos fundamentales
de lo que es pues nuestro sistema defensivo comunal, que está enmarcado dentro del sistema defensivo territorial que rige el CEO, es decir, el Comando Estratégico Operacional. Escuchemos al presidente, al general en jefe, Vladimir Padrino López. Quien no se haya percatado de que esa fusión ha sido determinante para enfrentar los embates de la guerra económica y el asedio imperialista, cuyo único objetivo es esquilmar nuestras riquezas, no ha entendido la magnitud de esa doctrina frente a lo que está sucediendo. De no existir la consolidación cívico-militar, hace tiempo seríamos la nueva colonia norteamericana. Por eso, la necesidad de incorporar a la milicia bolivariana como pueblo en armas para fortalecer y complementar la capacidad defensiva de la patria en el marco de una estrategia defensiva nacional, dándole a cada hombre y mujer un arma, un lugar y una misión, en cada calle, en cada pueblo, en cada comunidad, en cada comuna, en cada fábrica, haciendo en cada industria, junto a los trabajadores, a nuestra patria verdaderamente inexpugnable. Sepan que para la fecha se han registrado más de 3 millones de milicianos y milicianas que de manera voluntaria y decidida acuden a la defensa de la patria, en evidente respuesta a los embates de la guerra no convencional. El mundo entero y el mismo pueblo de Venezuela debe dar lectura correcta a esta señal que está dando el pueblo de Venezuela colectivamente y en masa para responder a las agresiones imperiales del Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica. Correcta lectura a esa incorporación voluntaria y decidida y patriótica de los venezolanos y las venezolanas a la defensa toda de la patria. Bueno, ya está. Hace énfasis el general en jefe, ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en la unión cívico-militar como fundamento rector de la defensa integral de la nación. Ahora, se aprobó la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y allá hay 6 artículos principalmente que desarrollan el artículo 326 de la Constitución, que es aquel que dice que la seguridad de la nación se fundamenta en el principio de corresponsabilidad entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o el Estado, y que dicho principio de corresponsabilidad se aplica en los ámbitos político, económico, social, cultural, geográfico, ambiental y militar. Es decir, que no solamente la defensa integral de la nación corresponde a la lucha armada, sino que hay una lucha, indudablemente, para preservar la integridad y la soberanía nacional, que es no armada. Y entonces existen estos 6 artículos, vamos a comentarlos rápidamente, que desarrollan este artículo 326. El primero es el artículo 5, que define lo que es la defensa integral de la nación, y prácticamente lo podemos resumir, que dice que la defensa, que es la unión cívico-militar, el fundamento rector de la defensa integral de la nación en los 7 ámbitos que habla el artículo 326 constitucional. Luego está el artículo 75, que dice que la milicia tiene como misión, escúchese bien, los 5 verbos: registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la nación en todos los niveles del sistema defensivo territorial. Luego está el artículo 78, que es fundamental, que establece las funciones de la milicia, y lo voy a leer porque es importante, porque la primera función de la milicia es defender su territorio, y la segunda es complementar las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fíjense lo que dice este artículo y lo leo textualmente. La milicia bolivariana ejecutará operaciones específicas, conjuntas, combinadas e integrales ordenadas por el Comando Estratégico Operacional,
en la defensa del territorio nacional podrá complementar como parte de sus funciones las necesidades dispuestas en completo presto operacional de los demás componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en su numeral 3 establece ese mismo artículo que tiene varios numerales. En el 3 dice lo siguiente, que le corresponde a la milicia bolivariana establecer vínculos permanentes entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano para contribuir en garantizar la defensa integral de la nación. Luego el artículo 84 define lo que es la unión cívico-militar como el conjunto de esfuerzos y voluntades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida al pueblo para materializar el principio de corresponsabilidad que se encuentra en el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego el artículo 85 nos dice que el órgano rector de la Unión Cívico-Militar es el presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien lo podrá ejercer a través del ministro de la Defensa. Ese es el órgano rector de la Unión Cívico-Militar. Y luego el artículo 86 nos dice textualmente lo siguiente, habla de la finalidad de la Unión Cívico-Militar y dice que el artículo 86 dice textualmente, la Unión Cívico-Militar tiene como finalidad garantizar la defensa integral de la nación mediante el ejercicio del principio de corresponsabilidad en los diferentes ámbitos de la seguridad nacional, es decir, para la lucha armada y la lucha no armada. Y bueno, ese es un segundo momento estelar. Entonces, el primero es la orden que da el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿verdad? Presidente Nicolás Maduro, de la expansión y la reorganización territorial de la milicia. La segunda es esta ley que da basamentos legales para la defensa y este tipo de conflictos que nos quieren llevar, que no van a poder, pues, a una guerra interna. Y después hay un tercer momento estelar cuando el presidente Nicolás Maduro ordena ir a una etapa superior de la Unión Cívico-Militar, que es la fusión cívico-militar, que es cuando esa milicia, ¿verdad?, se fusiona con las organizaciones populares y de ahí debe salir estas cuadrillas de paz. Pero escuchemos lo que dice el presidente Nicolás Maduro en relación a la fusión cívico-militar. Tenemos 4.500.000 milicianos y milicianas y tenemos en ejercicio permanente con fusil en mano 700.000 hombres y mujeres dispuestos a defender el territorio, a defender nuestra patria y su integridad. La milicia es la expresión de la fusión, como dice Francisco Ameliás, diputado. Él me propuso, presidente, vamos a pasar a una etapa superior de la unión cívico-militar a la fusión cívico-militar. Y anuncio, vamos a una etapa superior de fusión entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, a una etapa superior, la fusión del pueblo con su Fuerza Armada, y eso se hace a través, ¿verdad?, a través de la milicia, porque hay que recordar, pues, lo que dice el artículo 78 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que dice que le corresponden a la milicia, bueno, establecer los vínculos entre la Fuerza Armada, ¿verdad?, y el pueblo para incrementar la unión cívico-militar y lograr, pues, la defensa integral de la nación. Bueno, nos toca ya ir a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial, Radio Tiuna. Bueno, después seguimos con el análisis porque vamos a ver al regreso en qué consiste esas amenazas, ¿verdad? Con un estudio que hizo y un análisis histórico que hace el compatriota Samuel Moncada. Bueno, nos reportan sintonía del Estado Mayor de la Milicia Bolivariana, del Grupo de los 70, están en sintonía todos los integrantes de la Vicepresidencia de Defensa Integral en el Estado Zulia, en el Estado Carabobo y varios estados del país. Están en sintonía
los directores de las escuelas antiimperialistas para la defensa integral, que hay una en cada región de defensa integral. Y bueno, está también, me reportan aquí, que está en sintonía el equipo político estatal del estado Zulia, ¿no? Muy importante porque el estado Zulia, por ser un estado petrolero, bueno, ya vamos a escuchar aquí a Samuel Moncada haciendo un análisis de lo que podría venir a aplicar el plan Siria, ¿no? Ahora, ya hablamos de las amenazas en la primera parte del programa. Este programa, para los que se sintonizan tarde, es publicado ya en la tarde o en la noche. Es publicado en mi canal de YouTube, era Francisco Meliach, canal de YouTube Francisco Meliach. Ahí están todos los programas de Hablando de Poder, de todos los temas que tratamos aquí, de análisis político y de coyuntura. Pero fíjense, en el año 2022, es el año pasado, el 26 de mayo, Samuel Moncada, que es un historiador, que es nuestro representante ante las Naciones Unidas, pero además es un historiador, hace un análisis histórico de 3 documentos fundamentales que podíamos llamar los historiadores fuentes primarias, porque quienes los escriben participaron en esas reuniones. Se trata del libro que escribe John Bolton, que era el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuando trataron de hacer cualquier tipo de actividad violenta contra Venezuela. Ese libro se llamaba La habitación donde todo ocurrió, o se llama. Este otro documento es el libro que escribe Mark Esper, que era el secretario de Defensa de Trump, es decir, como el ministro de la Defensa, pero allá en Estados Unidos le dicen secretario. Y otro documento que se analiza ahí es la demanda que mete Jordan Goodrich, que era el dueño de la empresa de paramilitares que trató de invadir a Venezuela y que, bueno, le reclama porque no le pagaron, y ahí dice que tenía incluso una misión de exterminio que duraba más de un año, no solamente contra dirigentes altos, sino contra cuadros, es decir, estoy hablando jefe de VC, o sea, la persecución. Por eso es que nosotros no podemos permitir, más allá de un proyecto político, ¿verdad?, que es lo más importante de la visión de unión latinoamericana de Simón Bolívar, bueno, está incluso la protección de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de nuestra vida propia. Escuchemos entonces el primer audio de Samuel Moncada, porque la amenaza, él advertía ya el 26 de mayo de 2022 que la amenaza continuaba, y vemos entonces cómo Ledesma sigue amenazando. Claro, él amenaza muy valientemente desde afuera. Ojalá que venga para acá a amenazarnos aquí. Escuchemos a Moncada. Y en los 2 últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil. Y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Y esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de agresión, 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad?, pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual, extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra de independencia, a una situación tan grave como esta. Y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, eso es lo más grave. Bueno, fíjense, ahí prácticamente Samuel Moncada nos indica, bueno, que los actores son los mismos, fueron los mismos actores que pidieron las sanciones, fueron mismos los actores que participaron en la salida del 2014, es decir, las guarimbas, los hechos violentos del 17, y son los mismos que siguen con ese plan, indudablemente con apoyo de, bueno, factores del imperio estadounidense. Pero vamos a escuchar estos audios y después hacemos una reflexión al final. Pero fíjense, aquí Moncada, Samuel Moncada, de la Asamblea Nacional, él habla de que él hace un análisis histórico de esos 3 documentos, que ya le mencioné, ¿verdad? Y además nos dice, atención, que estaba en el contrato el exterminio, no solamente de la alta dirigencia del chavismo, sino estamos hablando de la estructura de base del chavismo.
Escuchemos a Samuel Moncada. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos. Aquí todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos, eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adláteres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un juramento sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Bueno, ahí está, mira, Samuel Moncada es un historiador y está hablando de un análisis histórico riguroso, aplicando el método científico para hacer la historiografía. Y está hablando no de interpretaciones, está hablando de 3 personajes, 3 actores fundamentales. Está hablando del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, está hablando del secretario de Defensa en los tiempos que nos hicieron todo tipo de agresión, y está hablando del jefe de la empresa que trajo los paramilitares que intentaron invadir a Venezuela. Y fíjense esto, miliciano que me escucha, el Estado Mayor de la milicia, que me reporta sintonía. La más probable posibilidad del enemigo, cuando nosotros hacíamos allá en la escuela superior del ejército, después del análisis de inteligencia, ellos mismos están diciendo que la forma de guerra para aplicarla a Venezuela es la guerra indirecta, a través de crear una guerra civil para después invocar el derecho a proteger y la intervención humanitaria, que no es otra cosa que una invasión militar disfrazada precisamente de eso, intervención humanitaria, que era lo que querían hacer, ¿verdad? En el 19, por cierto, el día del que querían entrar por los puentes allá del estado Táchira. Pero escuchemos a Moncada reflexionar sobre Bolton, porque fíjese, Trump planteó en un momento la invasión, pero lo que es el secretario de Seguridad, del Consejo de Seguridad, John Bolton, el secretario de Defensa, que es como el ministro de Defensa, Mark Esper, y un personaje muy importante en los Estados Unidos que le llaman el presidente del Estado Mayor Conjunto, ¿verdad?, que es el general Carl Mills, ¿verdad? Le decían, no, la guerra para Venezuela es la indirecta, es crear focos de violencia y apoyar a gente, a quintas columnas, vendepatria, que promuevan eso, es decir, a los candidatos que están en la primaria. Pero escuchemos a Moncada hablar del análisis del libro de John Bolton y la guerra indirecta. El primer punto, el libro del señor Bolton, la habitación donde todo ocurrió. Él mismo cuenta cómo desde el año 2017 hay un cambio con la llegada del presidente Trump a Venezuela. Porque, como he dicho, en los últimos 20 años hubo una serie de ataques de todo tipo, pero los ataques eran encubiertos, operaciones encubiertas, financiamiento, presiones diplomáticas, sabotaje. No se habían atrevido a proponer la invasión abierta y directa de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump cambia eso. Es el primero que abiertamente dice, lo dijo en agosto del 2017, todas las opciones están sobre la mesa y estoy pensando en un ataque militar. Sorprendió hasta su propio equipo, que su propio equipo, incluso el propio Bolton dice, no, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, es una locura.
y aquí tengo que explicar por qué, es una explicación que vale hasta para hoy, cuáles son los límites para este grupo de asesores militares para el uso de la fuerza directa. No es que nos quieren a nosotros, no les importamos para nada. Ellos lo que dicen es, no vamos a sacrificar vidas de tropas norteamericanas, sino solo en casos donde la seguridad nacional de Estados Unidos esté en peligro. Y nosotros no consideramos a Venezuela un peligro directo para la seguridad nacional. Ya veremos algunos casos donde sí llegaron a considerarlo. Mientras tanto, que se maten entre ellos, guerra civil, que se asesinen entre ellos, los matamos de hambre, los matamos de enfermedad, que Colombia invade, que Brasil invada, que los multinacionales latinoamericanas invadan, todo vale, menos nuestras tropas. Le metemos a la CIA, a las organizaciones internacionales, operaciones encubiertas, sabotaje de refinerías, todo, menos tropas abiertas porque no conviene. Si cruzan esa línea, sí nos metemos. Y lo que dicen todo es, hay maneras de hacer las cosas sin necesidad de aparecer nosotros primero. Ese es el criterio. Ahí está claro, lo están diciendo los mismos agentes que arman la guerra contra los países, ¿verdad?, en el imperio estadounidense. Insisten que el tipo de guerra es la guerra indirecta. Por eso es que yo insto a la milicia bolivariana, al Comando Estratégico Operacional, bueno, a cada día afinar o fortalecer los planes para este tipo de guerra, es decir, la defensa comunal, es decir, el miliciano defendiendo su territorio, ¿verdad? Como dijo Padrino López cuando presentó la ley, un lugar, una misión y un arma. Debe estar allá, a donde vive, como dice Chávez. No es para traerlo para acá, no, es allá, a donde vive. Tenemos que insistir en eso. Ahora, ¿por qué se da toda esta agresión por parte del imperio? Bueno, porque el imperio estadounidense controló durante todo el siglo pasado el petróleo venezolano y lo tenía contabilizado como de ellos. Y es lo que no le importa a la gente, como vamos a escuchar más ahorita en este siguiente audio al presidente Trump diciéndolo. Lo que le interesa es el petróleo de la primera reserva del planeta, ¿verdad? Y aplicar un plan como Siria. En Siria crearon, fíjate, en Siria crearon una guerra civil. Empezaron a matarse allá en Siria unos contra otros del pueblo. Y ellos después ocuparon la parte petrolera de Siria y ellos están sacando petróleo de ahí y lo están vendiendo y lo están utilizando. Pero bueno, vamos a escuchar, fíjense, en este audio, primero habla Moncada en el 2022 y advierte de que ellos lo que les interesa es el petróleo. Pero como lo dijo Moncada de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Los escuálidos dicen, no, eso no es mentira. Pero entonces después, como lo dijo Trump el 26 de mayo, lo dice Trump en el año 2023, dice, ay, no puede ser, era verdad. Bueno, escuchemos esos dos audios seguidos. El de Moncada, que nos advierte que no quieren aplicar el plan Siria y adueñarse de nuestro petróleo, y después Trump ratificando lo que dijo Moncada un año después. Escuchémoslo. Un punto importante que es válido desde allá hasta acá es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil en Venezuela, no, vamos por el petróleo. Él dice la doctrina Monroe, que según los norteamericanos la rescataron ellos. Porque el presidente Obama, el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos. Y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo. Yo quiero esos campos petroleros. Y porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece. Eso es literal del libro del John Bolton. Venezuela nos pertenece y ese petróleo es nuestro y yo voy por el petróleo. Ese dato muy importante lo repite Mark Esper, tiene muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria,
que invadió el este de Siria, hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de las Cartas de las Naciones Unidas, del derecho internacional, acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio. Él dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. ¿Qué les parece que estamos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos hecho de ella, hubiéramos tomado todo su petróleo, hubiera sido justo al lado, pero ahora estamos comprando petróleo a Venezuela. Bueno, ahí está, Moncada advirtiendo y después Trump ratificando que lo que le interesa es el petróleo de Venezuela y, bueno, oído, milicianos, Vicepresidencia de Defensa Integral del Zulia, equipo político del Zulia que me está escuchando. Sin duda alguna, cuando dice aquí lo que hay que aplicar es el plan Siria en Venezuela, y decía y advertía a Moncada cómo se habían adueñado del este de Siria, y ahí están los Estados Unidos sacando petróleo y vendiendo petróleo. Bueno, si aplican el plan Siria a Venezuela, no es el este, se van a adueñar es del oeste, es decir, del estado Zulia, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense ahí el mensaje de unidad en el estado Zulia y en toda Venezuela. Solamente unidos nosotros podemos derrotar al enemigo. Si nos dividimos con peleas estériles, inútiles, por aspiraciones personales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero bueno, si hay algo que nos caracteriza a nosotros es la unidad nacional. Y aquí Moncada, ¿verdad?, cierra sus palabras en la intervención que tuvo en la Asamblea Nacional, bueno, diciéndonos este mismo mensaje. ¿Qué es lo que nos ha mantenido nosotros victoriosos? La unidad. Y termina diciendo con una frase lapidaria: si nos dividen, nos matan. Escuchemos a Moncada. Mire, honorables diputados, el pueblo de Venezuela, hermanos todos, solo la claridad en la defensa de nuestra patria nos ha llevado a la victoria en esta lucha, en esta segunda guerra de independencia. Estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela. La conciencia, el amor a Venezuela, a nuestras familias, a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra historia, es lo que nos ha permitido mantener la unidad, que es lo que nos ha salvado. Solo la unidad es la que nos salva. Si nos dividimos, nos matan. Si nos dividimos, nos matan. Solo la conciencia colectiva de la unidad, de nuestras luchas históricas, de nuestro padre Simón Bolívar, que cruzó con el pueblo en armas, es decir, con sus milicias. Aquí, nosotros cuando hablamos de la milicia, volvimos a la génesis del Ejército Libertador, porque el Ejército Libertador era miliciano, era el pueblo en armas, conducido por Simón Bolívar, que llegó y cruzó nuestra frontera, no para someter pueblos, sino para libertarlos. Esa es la herencia que nosotros tenemos sobre nuestros hombros. Nosotros tenemos esa responsabilidad de haber nacido en la patria que parió al hombre más grande, antiimperialista, el luchador por la libertad, el libertador padre de la patria, Simón Bolívar. Entonces, nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad histórica. En días pasados, especialmente el día sábado, bueno, la milicia bolivariana inició un plan muy importante para fortalecer el sistema de defensa comunal, el SIDECO. Y el comandante general de la milicia bolivariana le envió un mensaje por SMS personalizado a todos los compatriotas que componen el pie de lucha, que son 922.000 y tanto, sobrepasan los 900.000. Esos compatriotas están entrenados todos y todas en el método táctico de resistencia revolucionaria. Entonces ellos están conformando lo que se llama la patrulla para la defensa comunal. ¿Qué es esto? Desarrollando el artículo 326 de la Constitución, que dice que la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el pueblo y el Estado. Bueno, estos milicianos del pie de lucha buscan, consultan en su comunidad
las personas, los compatriotas que estén dispuestos, ¿verdad?, a contribuir con la seguridad de la nación. Eso implica la lucha armada y la lucha no armada. Por ejemplo, si yo tengo, ¿verdad?, en mi punto y círculo, yo tengo 50 milicianos para la lucha armada, y en uno de ellos tengo, por ejemplo, alguien que está cuidando de una platabanda de un edificio, está cuidando la vía principal de aproximación enemiga. Bueno, ese compatriota que está ahí con su fusil, que es un francotirador, necesita que alguien le lleve la alimentación, ¿verdad? Pero si alguien le va a llevar la alimentación, nosotros necesitamos cocineros y cocineras. Necesitamos a alguien de abastecimiento, que lleve el abastecimiento a los que están en el frente de la lucha armada. Necesitamos productores, ¿verdad? Gente que produzca el cochino, la gallina, el huevo y siembre la yuca, ¿verdad?, para el carbohidrato. ¿Cómo lo hizo? Pues el ejército glorioso de Vietnam, que tenía lo que llamaban las bases de patrullas en la retaguardia, que se encargaban de todo el aspecto logístico. Necesitamos gente entrenada en primeros auxilios. Necesitamos compatriotas que sepan qué hacer con los niños, que atiendan a los niños en una situación de conflicto, que atiendan a los adultos mayores. Como ustedes pueden ver, no solamente es el individuo que sepa manejar un arma, sino que hay un promedio, por cada combatiente hay un promedio de 5 o 6 compatriotas atrás, ¿verdad?, en el apoyo logístico. Entonces es bien interesante dentro de ese anuncio de la fusión cívico-militar que hace el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es muy importante cumplir con este fortalecimiento. Eso va a ser lo que el general de la milicia, a quien felicito, porque está recién nombrado en su cargo y ha desplegado toda su iniciativa, todo su trabajo para fortalecer el sistema defensivo comunal. Bueno, esto amerita pues un registro importante, porque estamos hablando de millones y millones de compatriotas, y como dice el comandante general de la milicia, se entra a una nueva etapa de expansión y de fortalecimiento y de evolución, expansión y de evolución de la milicia bolivariana, porque la milicia bolivariana, como dice el artículo 75 en su misión, no debe encerrarse en ella misma, no es la milicia en ella misma. Esa escuadra, esa patrulla que está conformando la milicia, es una patrulla con gente del pueblo. No necesariamente tienen que ser milicianos y milicianas, es gente del pueblo que apoya el esfuerzo de la defensa comunal en su territorio con múltiples funciones, como ya les comenté, ¿no? Entonces, bueno, debemos aligerar este proceso, sobre todo, compatriotas, sobre todo como responsables de la milicia en las REDI, en las SODI, ¿verdad?, en las ADI, en las APEDI, en las BPEDI, en las UPEDI. Debemos nosotros hacer todos los esfuerzos para que nuestros milicianos del pie de lucha se registren. Eso es lo fundamental. Se terminen de registrar a través de los sistemas que le están llegando de forma personalizada. ¿Cómo hacerlo? Bueno, para fortalecer e impedir. Lo más importante, entre esas ocupaciones, más allá de la lucha armada, se me faltó dos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el mensajero, el de inteligencia, el que provee de inteligencia, qué está haciendo el enemigo. Llegaron elementos extraños, ¿no? Por ahí se va a implementar un número de teléfono, pero eso le va a llegar en forma personalizada, que no un número de teléfono por el cual por mensajería de texto pueden reportar cualquier actividad irregular que vean en sus territorios. Y una vez, lo más importante de esto es prevenir. Mejor prevenir que lamentar. Es mejor activarnos en funciones de inteligencia, funciones preventivas, funciones disuasivas, e evitar entonces tener que ir precisamente a la lucha armada. Por eso es que el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
lo coloca en ese orden. El último es el militar, porque si yo hago el trabajo en estos días y momentos de la guerra cognitiva, como decía Allen Dulles, que primero viene la guerra psicológica, antes de entrar, y la guerra cognitiva, antes de que entren la agresión militar. Entonces, si yo hago el trabajo en lo cultural e ideológico, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo geográfico, en lo ambiental, sin casi seguro jamás vamos a llegar a la etapa militar, porque es la conciencia del pueblo la que construye y la que nos da la mayor fortaleza de unidad y la mayor fortaleza para ser victorioso en cualquier circunstancia. Decía Ho Chi Minh también que lo cultural, lo ideológico era fundamental. A él le preguntaron, mira, para enfrentar al imperio francés, para enfrentar al imperio estadounidense, ¿cuál es la principal tarea del partido y de la Fuerza Armada? Y Ho Chi Minh les dijo, la principal tarea y el principal trabajo es el ideológico. Solo con la claridad ideológica y conociendo las nuevas tareas y las nuevas amenazas es que se logra la unidad de acción. Y si hay unidad ideológica y hay unidad de acción, todas las tareas, por muy difícil que sean, se cumplirán con éxito. Entonces nosotros vamos a fortalecer, ahí lo dice, en la misión de la milicia, la doctrina. La milicia bolivariana es un elemento fundamental para impartir nuestra doctrina al pueblo. ¿Y cuál es nuestra doctrina? Nuestra doctrina lo establece el artículo número 1 de la Constitución de la República Bolivariana, donde dice que nuestro fundamento de libertad, independencia, paz y soberanía se fundamenta en la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar. Y con esa carga histórica y ese ánimo que nos da Simón Bolívar, pues nos despedimos de este programa hasta el próximo martes.